Hola a todos, bienvenidos a la clase de Ven. Sígueme, mi nombre es Liz Posada y hoy en el Antiguo Testamento, el libro de Job. Bienvenidos una vez más aquí a nuestro salón de clases. El tema de hoy es el libro de Job y no sé si existe una mejor manera de comenzar el libro de Job que con las primeras líneas de un himno muy querido. Yo sé que vive mi Señor. Qué dulce es esta frase y dice: consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue y siempre su amor tendré. Él vive para bendecir y ante Dios por mí pedir. Él vive para sustentar y a mi alma alentar. Por favor, mantengan las palabras de este himno durante toda la clase. Ahora, al adentrarnos en la historia de Job, probablemente lo primero que ustedes se preguntan es, bueno, ¿este hombre realmente existió? ¿O solo se trata más bien de una alegoría o una parábola? Es una historia de literatura diseñada para enseñarnos acerca del sufrimiento humano y responder a la pregunta de por qué le suceden cosas malas a las personas buenas. Bueno, esta probablemente sea una de las preguntas filosóficas más antiguas de la humanidad para todos nosotros. ¿Por qué me están sucediendo estas cosas malas? ¿Qué hice mal? Y muchísimas personas con muchísimas opiniones han escrito muchísimo intentando responder esa pregunta. Y nuevamente, esta pregunta no es exclusiva de nosotros. En la antigua Mesopotamia también se lo preguntaban. Bueno, yo estoy sufriendo, así que ¿qué fue lo que ocurrió? Y es fascinante observar cómo el libro de Job presenta las respuestas de Dios acerca del sufrimiento y la diferencia tan importante que existe entre esas respuestas y lo que encontramos en otras literaturas antiguas de Mesopotamia y Egipto. En las culturas que rodeaban al antiguo Israel, cuando las personas sufrían, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, generalmente ellos pensaban que habían hecho algo mal. Entonces habían transgredido algún límite, ya fuera de manera consciente o inconsciente. Y recuerden que en el mundo antiguo eran politeístas y creían en muchísimos dioses. Y cada dios tenía su propio dominio y se suponía que controlaba diferentes aspectos de la sociedad. Así que, para explicárselos mejor, imaginen que ustedes tienen 100 jefes, pero solo conocen a 10 de ellos y cada uno tiene reglas diferentes sobre cómo se deben hacer las cosas. Entonces estás viviendo tu vida normalmente y de repente te enfermas y piensas, oh, probablemente ofendí a alguno de todos mis jefes, pero ni siquiera sé cuál de ellos fue. Así era en cierto sentido como pasaban y como pensaban algunos de los antiguos mesopotámicos. Entonces pensaban, oh Dios, oh dioses, quien quiera que seas, porque ni siquiera conozco a todos los dioses, lamento haber transgredido algún límite. Ayúdame a saber qué ritual debo realizar para volver a estar bien contigo. Pero eso no siempre producía grandes cambios. Ahora con Job ocurre algo diferente. Aquí podemos ver que él en realidad sabía que solo había un Dios. Y es muy significativo esto porque Job defiende su inocencia en toda la historia. En ningún momento vamos a ver que Dios le diga, Job, transgrediste y por eso estás sufriendo. Así que nuevamente, tengan esto en cuenta. En el mundo antiguo existía la idea generalizada de que cuando alguien sufría era porque había hecho algo muy malo. Era una manera muy arraigada de pensar, pero Job sabía algo diferente. Él sabía que había estado en una relación de convenio con Dios y por eso tenía una pregunta muy persistente. ¿Por qué permitiría Dios que sufriera si yo he sido fiel a Él en mis convenios? Ahora bien, probablemente Job no era perfecto en el sentido de que jamás cometiera un error, pero sí estaba en una relación de convenio con Dios y era leal a Él. Y lo que encontramos al final del texto, y confieso que puede resultar un poco confuso, es que esencialmente Dios le responde que la profundidad de quién es Él como Dios, su grandeza y su sabiduría, están mucho más allá de nuestra capacidad de comprenderla completamente. En última instancia, creo yo que el mensaje es: confía en mí. Él tiene un plan y Él bendecirá a todos los hijos que se vuelvan a Él. Eso es muy diferente de lo que encontramos en la antigua Mesopotamia. Y saben, mis queridos hermanos y amigos, a mí me encanta que en Doctrina y Convenios tengamos otro profeta que clama desde su sufrimiento, preguntándose: ¿por qué estoy sufriendo, Señor? Y recibimos una respuesta extraordinariamente poderosa. Si recordamos la experiencia de la cárcel de Liberty durante el invierno de 1838 al 39, José Smith se encontraba en condiciones
terribles después de meses en aquel lugar deplorable y sin que necesariamente estuviera allí por haber transgredido una ley eterna. Encontramos la famosa sección 121. José derrama su corazón ante el Señor y pregunta: «Oh Dios, ¿en dónde estás y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta?» ¿Cómo puedes tú ver todas estas cosas terribles y no intervenir? ¿Qué está pasando? Como parte de la respuesta del Señor, me parece sumamente significativo que Él mencione el nombre de Job y de toda su historia, después de decirle a José: «Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos». Ahora, escuchen por favor el versículo 10 que dice: «No eres aún como Job, no contienden en contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir, como hicieron con Job». Ahora, no sé cómo ustedes quieran interpretar esto, pero desde mi perspectiva es posible que el Señor pudiera utilizar el nombre de un personaje que quizás no hubiera existido literalmente, que pudiera haber sido una parábola o una alegoría para enseñar un principio profundo. Ahora, para mí personalmente, sería mucho menos poderoso que el Señor utilizara como ejemplo un personaje ficticio. Podríamos entonces pensar en alguien como, no sé, hoy en día los jóvenes, Spider-Man o un héroe que nos llame la atención o cualquier personaje de una historia que haya enfrentado circunstancias increíbles y las haya superado. Es bonito recordar esas historias, pero cuando el Señor utiliza el nombre de Job, para mí eso implica: este fue un hombre real. Sin embargo, queridos hermanos y amigos, al final mi testimonio no depende de determinar si Job fue una persona histórica o si se trata de una alegoría, solo se los dejo ahí. Pero lo que amo es que el mismo Dios que encontramos en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que encontramos aquí en Doctrina y Convenios. Ahora, reconozco que a veces, cuando enfatizamos diferentes características de Dios, puede parecer que estamos hablando de personas diferentes, pero en realidad Él sigue siendo el mismo Dios. El libro de Job proporciona una respuesta muy similar a la que encontramos aquí en Doctrina y Convenios 121-122. Ahora bien, el libro de Job es curiosamente una de las obras literarias más complejas que tenemos en la Biblia y francamente en todo el antiguo cercano oriente. Miren que los estudiosos han comprobado esta obra con otras literaturas del antiguo cercano oriente y esta es una de las piezas literarias más complejas que existen. Eso no es una invitación para evitarlo, simplemente significa que cuando ustedes estén leyendo el libro de Job y algo les parezca confuso, incluso cuando sientan que algunas partes están por encima de su comprensión, ¿saben qué? A mí todavía eso me pasa, así que no se preocupen. La idea principal es que podemos extraer de todo esto es que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y Dios está al mando. Eso es muy diferente de la explicación mesopotámica del sufrimiento. Ellos pensaban: estoy en problemas porque hice algo malo, pero ni siquiera sé lo que fue. No existía la misma comprensión de que Dios tuviera un gran plan relacionado con nuestra salud, nuestra posteridad, nuestra prosperidad y nuestra salvación. Nosotros hoy sabemos algo diferente. Dios sí tiene un plan para nosotros. Y escuchamos lo que Dios le dijo a José Smith en lo que considero una de las explicaciones más poderosas acerca de por qué existe el sufrimiento. Miren Doctrina y Convenios 122, versículo 7. Y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, y ahora hija mía, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Aquí pienso en la creación. La creación comenzó en medio del caos, o al menos había existido caos. Quizás podemos compararlo con el sufrimiento, y Dios entra en ese caos con un plan y transforma el caos en algo bueno. Si observamos las etapas de creación, al final de cada una, Dios declara continuamente: es bueno. Entonces imaginemos nuestra propia vida. Hay caos, hay sufrimiento, hay momentos que no tienen sentido del todo. De hecho, muchas veces no tienen sentido para nada. Pero Dios está trabajando con nosotros para crear algo bueno. Todavía estamos en proceso de creación. Y si Él
y si el sufrimiento continúa, significa que todavía hay una obra de creación en progreso y llegará el momento en que Dios podrá declarar: es bueno, será para tu bien. Ahora, queridos hermanos, quiero aclarar algo. He tenido momentos de sufrimiento bastante intensos. Y para ser sincera, incluso esta frase tan reconfortante algunas veces no me dio del todo consuelo que necesitaba. Porque yo en lo personal sentía, bueno, Señor, creo que ya aprendí la lección que tú querías enseñarme con todo esto. Estoy lista para que termine este sufrimiento. Y Dios no siempre respondió de la manera que yo hubiera querido. A veces permitió que mi sufrimiento durara más de lo que yo deseaba o que ocurriera de maneras que yo jamás habría elegido para mí misma. Por eso quiero hoy decirles que me identifico con todos aquellos que sufren durante su experiencia mortal. Nosotros podemos sentir como Job. Podemos sentir como José Smith y podemos preguntarnos por qué es válido, por qué está sucediendo esto. Pero hoy creo que he aprendido como Job que lo que expresa y como Dios lo enseña, que en la última instancia, si confiamos plenamente en Dios, podremos sentir, conocer y experimentar el bien. Y veremos cómo el plan de Dios se desarrolla en nuestra vida para llevarnos hacia la salvación. Él vive para sostener y con su mano proteger. Él vive para escuchar y oídos a mis quejas dar. Él vive para alentar y a mis angustias sosegar. Él vive para ayudar y a mi alma consolar. Él vive, mi amigo fiel. Me ama para siempre Él. Y eso no siempre significa que Él quitará nuestro sufrimiento. De hecho, hay una frase de C.S. Lewis que quiero compartir hoy con ustedes. Creo que vale la pena repetirlo. Es de su libro El problema del dolor. Y dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El sufrimiento verdaderamente parece ser una de las maneras más rápidas de captar nuestra atención y ayudarnos a reconocer nuestra completa y absoluta dependencia de Él mientras intentamos seguir adelante. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, eso ha sido todo por nuestra clase de hoy en Sígueme Express. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, que vayamos con mucha más emoción, pero también con un corazón mucho más abierto a poder entender qué es lo que Dios desea transmitir acerca del dolor, cómo nosotros podemos afrontarlo de una mejor manera y sobrellevar este camino de el sufrimiento sin alejarnos de la fuente central que es Cristo. Creo que al final el propósito de todo este libro es que aún en medio del dolor podamos testificar que vive nuestro Señor, podamos ir nuevamente a Él, alzar nuestra vista hacia el cielo y reconocer de quién dependemos completamente, sostenernos en sus brazos aunque la tormenta esté pasando furiosa frente a nosotros y saber que gracias a Él la tormenta no nos llevará. Podremos vencerla. Tal vez salgamos con algunos rasguños, algunas heridas, pero Él nos sostendrá, nos curará y nos llevará a un mejor lugar. Ese es nuestro Dios. Yo sé que vive mi Señor, queridos hermanos, y yo sé que este Dios del que hoy hablo, del que hoy testifico, es real. Lo he visto en mi vida y estoy segura de que Job también podría testificar de esto hoy. Y yo sé que hoy tú también lo puedes hacer. No siendo más, esa ha sido nuestra clase del día de hoy. No olviden seguirnos aquí en MoreCat y recuerden vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de MoreCat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.